Entonces aquí tenemos una explicación, porque ya aquí lo que está hablando es el ángel explicándole a Daniel sobre la profecía. Y aquí nos da todavía más detalles de esa transición, hasta que llegamos en el 25 al cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño ahí dice que quebrantará o perseguirá o oprimirá a Los los santos. santos del Altísimo, a los hijos de Dios. Ujú, Interesante, ujú. ¿verdad? Que se meta con los hijos de Dios. Exacto. También dice que iba a pensar cambiar a la ley y que iba también a cambiar los tiempos, o sea, los tiempos proféticos. De veras Ujú. que sí le interesan mucho las cosas religiosas. Entonces, esto lo hace muy diferente a todo lo que había sucedido antes de él, ¿verdad? Hola amigos, ¿cómo les va? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a este su programa de Logos Publicaciones charlando entre amigos. Y ya hoy vamos por el capítulo 7, Wilson. ¿Cómo va todo por allá? Bastante contentos, Luis, que ya realmente el cambio de temperatura, por acá ya por unas agradables noches, bastante frescas, así que en Fahrenheit de 48 grados, esta noche aún más fresco, así que pues contentos de aquí desde la Florida y con este hermoso cuadro nocturno aquí poniendo allí a nuestros amigos a que recuerden que el Dios que creó el universo es al Dios al que queremos servir, ¿no? El creador de todos nosotros y por lo tanto en el capítulo 7 de hoy vamos a aprender y mucho, Luis. Mm. Esperamos, es uno de los capítulos reina del libro de Daniel. Así que preparen lápiz y papel y quisiera también invitar a nuestros amigos para que no se olviden en poner ese like, ¿no? Que nos manden ese pulgarcito arriba, que eso va a ayudar muchísimo para que el algoritmo recomiende estos videos en Logos Publicaciones a las demás personas, ¿no? Así que también queremos mandar un par de saludos especiales justamente a la iglesia de High Springs. Ellas están ahorita con un servidor, vamos a estar estudiando el libro de Daniel también, Luis. Vamos a estar revisando algunos de estos videos, vamos a estar mirando unas lecciones maravillosas y detalle a detalle lo vamos a estar aprendiendo también. Y también, um, eh, ¿te acuerdas probablemente de algunos de nuestros amigos líderes allí en El Salvador, Luis? Nos están mandando saludos varios de los pastores del área, de donde estuvimos en el área de Cojutepeque. Perfecto. Justamente allí nos manda muchos saludos y pues va a haber un equipo misionero para fin de año o comienzos del 2026, nuevamente allí en esa zona de los amigos de Guatemala. Y entonces también a ellos le mandamos un saludo muy especial, Luis. Van a ir 5 caballeros allá a predicar en esa zona y pues los pastores y los muchachos de Guatemala nos mandan muchos saludos y esperan que con la ayuda del Señor puedan contarnos cómo siguen las cosas después de nuestra visita el año anterior en esa hermosa región del mundo, ¿no? Así que un saludo para los de Salvador, para Guatemala y para cada uno de esos líderes allí en esa zona también, Luis. Sí, aquí también tengo saludos para mi hermana, que bueno, me regaló la tacita de Logos Ah, Publicaciones. súper, muéstrala Entonces, bien que no la vi allí, Luis, muéstrala ahí, exacto, mira qué bonito, sí, excelente. Mila se llama, bueno, le decimos Mila, se llama Milagro. Y a Ok, tu esposo Fran, también en Honduras, al pastor Alexis Vázquez, que nos está ayudando también a compartir los videos, ¿verdad? Y fantástico. también, bueno, a mí bueno, mi hermana y a su esposo que nos también me han estado ayudando en ese aspecto, ¿verdad? Compartiendo y también viendo los videos y todo eso. Entonces, un Qué bien. saludo para ellos, a don Eduardo Salas también en San José, que también ven mucho los videos de nosotros y bueno, a todos, ¿verdad? Si uno se pusiera ahí a mencionar a todos, pues es difícil porque sí son varias personas ya las que nos están siguiendo. No sé si nos dirigís en oración, Wilson. Claro que sí, vamos a orar, mis amigos.
Por favor, Señor, permítenos al abrir las Escrituras y estudiar el capítulo 7 de Daniel, poder captar toda su extraordinaria riqueza profética, poder entender todo lo específico y detallado del mensaje que tú dejaste a través de tu siervo Daniel y que hoy nos habla con una claridad y con una contundencia extraordinaria. Así que permite que nuestras mentes aprendan, que nuestros corazones se sientan motivados a escuchar esa voz, ese consejo divino. Y pues, Señor, también te quiero pedir por aquí, cada uno de los oyentes, cada una de las personas que va a recibir este mensaje, sean motivados a seguir aprendiendo y a seguir aprovechando el tiempo para ponerse de acuerdo contigo y estar siempre dando lo mejor de sí para la honra y gloria de tu nombre. Te lo pedimos, te lo suplicamos en tu nombre maravilloso, Jesús. Amén. Bueno, Wilson, entonces una cosa muy interesante que uno ve del libro de Daniel es que, bueno, es una curiosidad. Nosotros vimos el capítulo 6, ¿verdad? El capítulo 6 ya era en la época de los medo-persas. En el capítulo 5 estaba la transición entre Babilonia y los medo-persas. Exacto. Pero es curioso porque el capítulo 7 y el capítulo 8 es en la época de los babilonios. O sea, cronológicamente hay un retroceso. Sí, claro. Entonces, pero si hay un retroceso por cronológico, ¿a qué se debe? Bueno, se Mm, debe a que ya en el capítulo 7 nosotros tenemos la introducción al tema central del libro de Daniel, que es el santuario celestial. ujú, Entonces, la parte final del libro de Daniel, perdón, del capítulo 7 ya tenemos esa introducción a ese tema. Ese tema se va a ampliar en el capítulo 8, que todavía es en la época de los babilonios, pero ujú, todavía se va a ampliar más en el capítulo 9, pero en el capítulo 9 ya estamos otra vez en la época de los medos y los persas. Luego mm, viene el capítulo 10, que el capítulo 10 es la última visión de Daniel, pero esa visión abarca el capítulo 10, el capítulo 11 y el capítulo 12, ¿verdad? Y ahí todavía se terminan de ver ciertos detalles. El clímax del libro está en los capítulos 8 y 9, ¿verdad? Entonces, por eso es que cronológicamente está un poco enredado, ¿verdad? Porque si exacto. terminamos en el 6 con los medos y los persas, nos devolvemos otra vez a la época de los babilonios, porque estas visiones de la visión de las cuatro bestias que vamos a ver ahora y la visión del capítulo 8 se da en la época de los babilonios, pero están puestos de esa manera porque están relacionadas con el tema del santuario, ¿verdad? Entonces ese es el detalle de este asunto. Entonces, esta visión que vamos a ver ahorita de las cuatro bestias está relacionada o es paralela a la visión de la estatua que vio Nabucodonosor en su sueño en el capítulo 2. Nada más que aquí lo que vamos a tener es la misma visión, pero o la misma, ¿cómo se llama? Abarca el mismo periodo de tiempo, pero se van a dar detalles que no se dieron en el capítulo 2, ¿verdad? Ok, Exacto. entonces, en este punto, entonces ya nos vamos acercando a ese clímax, nos vamos preparando para ese clímax que tenemos nosotros en los capítulos 8 y 9, ¿verdad? Eh, es interesante porque el libro de Daniel, como te dije, gira alrededor del tema del santuario y el nombre de Daniel incluso está relacionado con ese tema, porque Daniel significa en hebreo Dios es Dios es mi mi juez, juez. ¿verdad? Ok, Ujú. entonces vamos a empezar leyendo ahí Daniel capítulo 7 el versículo 2, Wilson. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Ok, entonces aquí tenemos unas bestias, todas estas bestias están saliendo del mar, ¿verdad? Y los cuatro vientos que menciona aquí la profecía, pues lógicamente representan los cuatro puntos cardinales, ¿verdad? De diferentes puntos del planeta van a estar
saliendo estas bestias. Y también los puntos, ¿cómo se llama? Los vientos representan la actividad política y bélica en la que se van a desarrollar estos imperios que están representados en estas bestias. Vamos a leer, por ejemplo, Jeremías 49:36 en cuanto a los vientos. Aquí lo que vamos a ver es cómo en otras partes de la Biblia se descifra este símbolo de los vientos. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elam. Ok, entonces aquí los vientos no están representando cosas buenas, ¿verdad? Están representando algo malo. Eso es lo que representan los vientos, esos cambios políticos, esa inestabilidad, Turbulencia. ¿verdad? Que van a vivir estas naciones. También Daniel 11:4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Bueno, en este caso está representando los puntos cardinales, ¿verdad? Los vientos. Entonces, básicamente ese es el simbolismo que hay con los vientos. Pero tenemos otro que es el mar. ¿Qué simboliza el mar? Vamos a Apocalipsis 17:15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, si estas bestias están saliendo del mar, están saliendo de lugares bastante poblados, ¿verdad? Y tenemos también ese mismo simbolismo en Isaías, el capítulo 17 y versículo 12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Okay, sí, es básicamente lo que dice Apocalipsis capítulo 17. Ahora, una cosa muy importante que aprendemos nosotros aquí en el capítulo 7, que aplica a todas las profecías, sobre todo las apocalípticas, ¿verdad? Como el libro de Apocalipsis, por supuesto, es el detalle de que cuando la Biblia o cuando en profecía se habla de reino o de rey, se está hablando también, se puede hablar de reino, porque los términos rey y reino son intercambiables. Okay. Vamos a ver esto en Daniel 7:17. En Daniel 7:17 aquí se está hablando de las bestias como los reyes, como si representaran a reyes. Pero Okay. vamos a compararlo con otro versículo de Daniel 7, donde nos dice que no, que las bestias ahora también son reinos. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ajá, y el versículo 23. Nos dice lo siguiente, dijo así, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Entonces los términos son intercambiables. Esto nosotros lo vamos a ver también cuando estudiemos Apocalipsis, el capítulo 17, tiene esa particularidad también, ¿verdad? Entonces son detalles que debemos ahí tener presente. Ok, la primera bestia que surge es la bestia que es un león con alas, ¿verdad? Un león con alas lo tenemos nosotros en Daniel 7:4. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantado del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Ok, entonces si esta profecía es paralela al capítulo 2, lo que tenemos nosotros ahorita es representado en el león a Babilonia. Y cuando nosotros vamos a la historia y a la arqueología, encontramos de que el uso del león en la arqueología babilónica era muy común. De hecho, el sol, como habíamos visto cuando estudiamos Daniel 3 y 4, era simbolizado por un león, ¿verdad? Tanto por su color
como por su melena. Y también el dios principal de los babilonios, Marduk, siempre se representaba con un león, ¿verdad? A su lado. Ujú. Entonces, a este león dice que le fueron arrancadas las alas y se puso en pie como un hombre. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, lo que quiere decir esto es algo más o menos lo que le pasó a Nabucodonosor. Nosotros en la primera parte de su vida tenemos a un Nabucodonosor bastante violento, bastante orgulloso, ¿verdad? Como un león, Ujú. pero luego de lo que le pasó, tuvo que poner abajo. Y eso le pasó al reino también de Babilonia, porque en el espíritu del rey Nabucodonosor impregnaba lo que hacía su reino. De manera que tenemos que en la época de Nabucodonosor, el reino sí fue un reino eh, bastante conquistador, bastante agresivo como un león, ¿verdad? Pero Ujú. una vez de que llegamos a la última parte de la vida de Nabucodonosor, ese vigor se aplaca, Ok. ¿verdad? Babilonia va a dejar de ser tan agresiva y una vez que muere Nabucodonosor, pues ni qué hablar, ¿verdad? Porque habíamos visto que Nabonido, que fue el sucesor de Nabucodonosor, simplemente ni siquiera el reino le interesó. Se fue para Arabia Ujú. a adorar al dios Luna, ¿verdad? Y dejó un Mm. un muchachito de 15 años a cargo del reino. O sea, el reino pasó de ser como un león a comportarse como un hombre, ¿verdad? Entiendo. Ya no tenía aquella fuerza que tenía al principio en la época de Nabucodonosor. Ok, Ok. vamos a leer, Wilson, ahí en Jeremías 4, 6 y 7, donde incluso en Jeremías, en este caso, vamos a ver cómo él representa a Babilonia como un león. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. Tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Entonces ahí directamente está relacionando Jeremías a Babilonia como un león, ¿verdad? En el versículo 7 dice, el león sube de la espesura y el destruidor de las naciones está en marcha. Esa es Babilonia, ¿verdad? Cuanto Wow. antes que llegara a tomar a Judá, por cierto. Ok, Mm. entonces tenemos que el apogeo de Babilonia es en el año 606 antes de Cristo. Y el declive o la parte final de Babilonia se da en el 539 a manos de los medos y los persas. Bueno, ya de esto vimos bastante detalles en los videos anteriores. Luego, entonces tenemos ahora que el imperio de los medos y los persas en el capítulo 2 es representado por el pecho y los brazos de plata, ¿verdad? De la estatua. Correcto. En el capítulo 7 va a ser representada o representado este imperio con un oso. Y eso lo vemos en Daniel 7:5. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ok, entonces, así como la plata es inferior al oro, ¿verdad? Ujú. También un león es en varios sentidos superior a un oso. Al oso. Y el rey de la selva es el león, correcto. Exactamente. Entonces, bueno, aquí tenemos que igual este imperio, el nuevo imperio, los medopersas iban a ser un poco inferior en muchas cosas al imperio babilónico. ¿Por qué se levanta más de un lado este oso que representa a los medos y los persas? Precisamente por la fuerza superior que tienen los persas sobre los medos, ¿verdad? Entonces está representada en esa forma en que está echado el oso. Y también, bueno, dice que tiene tres costillas en el hocico de este Mm. animal que representan a los principales pueblos conquistados por los medos persas, que fueron Babilonia, Lidia y Egipto. Y Egipto, ok. Ujú.
O sea, sin la conquista de estos tres reinos, todo lo que conquistaron los medos y los persas no hubiera sido posible, ¿verdad? Tenían que primero arrancar estos reinos para poder llegar hasta donde llegaron. De hecho, el reino que sigue, pues, ya todos lo sabemos, es Grecia. Grecia se posicionó en un pedazo de terreno, de tierras tan inmenso, precisamente porque los medos habían conquistado un montón de tierra, ¿verdad? Entonces se aprovecharon Ujú. de las conquistas que ya habían hecho los medos persas. Entonces, esta gente, los medos persas, conquistan a Babilonia en el año 539, ¿verdad? Antes de Cristo, y van a caer unos 200 años, un poquito más de 200 años, 208 años exactamente, Mm. a manos de los griegos en el año 331, ¿verdad? Ares 31, sí. Sí, entonces el imperio griego es representado por un leopardo, ¿verdad? Ujú. Y el símbolo de los griegos en el capítulo 2 es el vientre y los muslos de bronce. ¿Ok? Bronce. Vamos a ver la descripción del leopardo en el versículo 6 de Daniel 7. Daniel 7:6 nos dice, después de esto miré y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ok, entonces una de las características que tiene el leopardo o guepardo es que son animales súper veloces, ¿verdad? Lo Ujú. cual ilustra la forma en que Alejandro Magno desarrolló su conquista. Fue súper rápida. Pero Alejandro Magno muere muy joven, muere a los 33 años Ujú. y no tiene un sucesor, ¿verdad? Entonces, este reino va a ser repartido entre cuatro de sus generales, de ahí que este leopardo tenga 4 cabezas. 4 cabezas, ¿No? correcto. Los generales fueron Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, ¿verdad? Por Ptolomeo, eso así está es. representado en esas 4 cabezas la división del reino. En cuanto a la velocidad, pues la velocidad, aparte que el animal este es veloz, todavía está amplificada esa velocidad con las alas que tiene el animal. 4 alas. Ujú. Entonces, el imperio Correcto. griego inicia en el año 331 y va a caer con Roma en el año 168. ¿Ok? Y aquí es donde aparece pues un animal que sí es bastante diferente a los otros. ¿Ibas a decir algo? Ujú. Bueno, quería mencionar, Luis, que me sorprende gratamente ver aquí detalles que la historia ratifica, confirma de una manera ineludible, de una manera que realmente sorprende, Luis, porque eh, el que haya utilizado la figura de un leopardo, alas de ave y luego 4 cabezas cuando fueron 4 los generales que toman el reino de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, realmente es impresionante, es algo que llama mucho la atención. Recuerdo, Luis, que cuando por primera vez escuché la explicación de Daniel 7 fue una de las cosas que más me ayudó a entender que de verdad la escritura, la Sagrada Escritura, tenía algo diferente a todos los demás libros, porque esto, una de dos, o fue algo que se escribió después de que hubiese ocurrido, pero si se escribió, como sabemos hoy en día, que fue antes de que ocurriera con una profecía como esta y la precisión histórica que hay en estos detalles, realmente solo Dios podía conocer esto y lo hace algo muy especial, Luis, porque, Sí, repito, históricamente es que no hay vuelta de hoja, no hay para dónde irse y sacarle la excusa. Ahora, tristemente, Luis, también tengo que decirlo, he escuchado cada cosa allá afuera, dando a entender que estos animales más bien lo ponen a las naciones de la actualidad, como hablamos del futurismo, del preterismo en videos anteriores, y tratando de darle una explicación que el mismo libro no la autoriza. El mismo libro está dando los detalles y cómo entenderlo desde Babilonia, pasando por medio Grecia, por medio Persia y entonces ahora Grecia. Entonces, ¿por qué quererle hacerle decir a la Biblia lo que ella no dice con otras explicaciones? Un ejemplo de eso
decir que entonces los osos significan una nación como entendido es Rusia, ¿no? Por ejemplo, Entonces, los rusos. Entonces uno dice, pero ¿de dónde saca? Y sí es cierto que Rusia se representan con ese tipo de animal, pero no es lo que la Biblia decía en cuanto a la línea profética. Así que es interesante. Y la que viene ahora es aún más sorprendente, me parece a mí, en el sentido de lo que vamos a leer, ¿no? sí, bueno, esto, bueno, si la gente no, los que nos están escuchando no han visto, no han leído el capítulo, léanlo, porque más o menos en la mitad del capítulo el ángel le explica a Daniel la profecía. Eso, Entonces no hay exacto. como perderse, no hay como para decir, no, esto es para naciones de la actualidad, no tiene nada que ver. No, no, Es no, nada más de no. seguir las instrucciones del ángel. Y bueno, es tan evidente, tan obvio que ahorita no tengo el dato de cuál historiador romano era, pero más o menos decía este historiador de que él no creía que este libro fuera de la época de los babilonios, por la precisión que tenía. La precisión, claro, Y claro. todavía en la actualidad muchos dudan de la antigüedad de este libro, pero las evidencias de papiros o de ¿cómo se llama? Rollos antiguos nos dicen de que sí, este libro es bastante viejito, Ujú, aparte de que la lengua en la que se escribió, pues se escribió en hebreo y en arameo, ¿verdad? ujú. Pero la forma en que se expresa el hebreo y el arameo en estos libros corresponde a la época de los babilonios, ¿verdad? Exacto. Entonces hay un montón de cosas ahí que sí dejan en claro de que el libro sí es bastante antiguo, ¿verdad? Porque estamos hablando que Ujú. anda entre los 500 y 600 años antes de Cristo todavía, y cuando Daniel vivió apenas estábamos con los babilonios. Y Exacto, todo exacto. se ha cumplido, ¿verdad? Es muy interesante este libro. Ujú. Y como decís vos, esto lo podemos comprobar con Google. No sé, si no quieren leer, busquen Google y ahí les dan todos los detalles de la sucesión de los imperios y se da tal cual lo da el libro de Daniel. Claro. Entonces, el imperio romano es representado ahorita entonces por un animal bastante extraño. No es un animal que exista realmente. Si nosotros vemos la descripción, básicamente es un dragón. Sí, sí. Y este dragón o Roma es representado en el capítulo 2 por las piernas de hierro, ¿verdad? La vez pasada Sí, vos estabas comentando en el video anterior que los dos brazos representaban a los medos y los persas, ¿verdad? Pero las dos correcto. piernas también, eso es otro detalle muy interesante que nos dice la precisión de esta profecía. Las dos piernas que equivalen a la división que hubo luego de Roma, ¿verdad? Roma se dividió Ujú. en Roma Oriental y Roma Y el Occidental, más accidental, correcto. ¿verdad? Entonces, hasta esos detalles los tiene contempladas las profecías. Bien interesante, ¿verdad? Exactamente. Muy interesante. Entonces, tenemos también que aquí aparecen 10 cuernos en este animal, ¿verdad? Que representa a Ujú, Roma, o sea, este dragón, que equivalen a los 10 dedos de los pies de la estatua de Nabucodonosor, que ujú, representan también a esa división que va a haber en Roma, ¿verdad? Con el paso del tiempo. Roma se ujú, va a dividir en 10 tribus bárbaras, ¿verdad? Se representa en capítulo 2 con los 10 dedos de la estatua. En el capítulo 7 va a ser con los 10 cuernos que tiene esta bestia, pero luego dice que aparece un cuerno pequeño, ¿verdad? ujú, Y ujú, ya lo que está, este cuernito pequeño, tenemos también su representación en el capítulo 2. En el capítulo 2 el cuerno pequeño equivale a esa combinación entre hierro y barro, que representa al sistema papal. Ya lo ujú. habíamos visto anteriormente. Vamos a leer, Wilson, ahí en Daniel 7, 7 y 8. Muy bien, dice Daniel 7, 7 y 8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos.
y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ok, entonces lo que tenemos en estos versículos es básicamente la evolución que tuvo el Imperio Romano. Ujú, Primero tenemos el Imperio Romano como tal, luego viene la división o partición del reino, ¿verdad? En 10 partes por las tribus bárbaras. ujú, Y después de las tribus bárbaras va a venir el sistema papal, que es lo último que va a quedar de la Roma hasta el final de los tiempos, como lo dice la profecía. ujú. Pero este cuerno pequeño eh, es un reino que es muy diferente a todo lo que se ha visto anterior a él. ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño representa a una parte de Roma que es tanto político como religioso. Es un reino que va a estar muy pendiente de las cosas o de los asuntos religiosos. Vamos a ver aquí en Daniel 7 23 y 25 hablando del cuerno pequeño. 23 y 25. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces aquí tenemos una explicación, porque ya aquí lo que está hablando es el ángel explicándole a Daniel sobre la profecía. Y aquí nos da todavía más detalles de esa transición, hasta que llegamos en el 25 al cuerno pequeño. Y el cuerno pequeño ahí dice que quebrantará o perseguirá o oprimirá a Los los santos. santos del Altísimo, a los hijos de Dios. Ujú, Interesante, ujú. ¿verdad? Que se meta con los hijos de Dios. Exacto. También dice que iba a pensar cambiar la ley y que iba también a cambiar los tiempos, o sea, los tiempos proféticos. De veras Ujú, que sí le interesan mucho las cosas religiosas. Entonces, esto lo hace muy diferente a todo lo que había sucedido antes de él, ¿verdad? Las tribus bárbaras, bueno, eso ya lo habíamos visto en unos videos atrás, que son 10, son los érulos, ujú, vándalos, ostrogodos, visigodos, suevos, burgundios, francos, lombardos, germanos y sajones. ujú, La historia de estas tribus, bueno, ya más o menos las habíamos visto, pero vamos a repetirlo, ¿verdad? El imperio se había hecho bastante grande, ¿verdad? Y fuera de Roma, hacia el norte, lo que habían eran tribus bárbaras, que era el término que utilizaban los romanos para referirse a la gente que era incivilizada, que era salvaje, ¿verdad? ujú, Y esta gente que vivía más allá de lo que hoy es Alemania, pues vivieron en carne propia lo que fue la persecución de los hunos, que era ujú, un pueblo mongol que comenzó a expandirse. Ahí tenemos al más famoso de todos ellos, el famoso Atila, ¿verdad? Comandando estas salidas fuera de Mongolia hacia territorio europeo. Y eran estas tribus o estos unos con H, eran gente bastante agresiva. Entonces, ujú, la gente del norte de Europa lo que hizo para protegerse fue meterse hacia el sur, donde estaban los límites del Imperio Romano, ¿verdad? Con el tiempo, esta gente se fue incursionando cada vez más y hubo incapacidad de los romanos por rechazarlos, porque el imperio ya se había hecho demasiado grande. Y estos pueblos con el tiempo dividieron el imperio, se posicionaron en diferentes lugares, desde los límites norte del imperio hasta el norte de África. mm. Y ellos son los que dieron luego origen a los pueblos europeos de la actualidad, ¿verdad? Entonces, estas Correcto. son las famosas tribus bárbaras.
Luego, lo que tenemos nosotros es que estas tribus van a pasar a un cambio muy interesante, Wilson, y es que va a llegar el momento en que el imperio se va a dividir en dos, el imperio romano, ¿verdad? Estamos hablando un poquitico antes de la, ¿cómo se llama?, de estas tribus. El imperio se divide en dos, ¿verdad? Y tenemos la Roma oriental, la Roma occidental, y hay un monarca en cada parte. En Roma hay uno, y al otro lado, en Constantinopla, está el otro. ¿Por qué lo hicieron? Porque el imperio se había hecho tan grande que para que una persona lo controlara era muy difícil, entonces decidieron partir el reino. Pero con el tiempo, después de esta partición, cuando comenzaron a meterse las tribus bárbaras, sobre todo a la Roma occidental, esta gente fueron tomando, como dije antes, posesión de la tierra, y básicamente llegamos al año 476 y los érulos van a tomar Roma, y ahí, hasta ahí llega el último emperador en Roma, del lado occidental. ¿Ok? Luego de los érulos, con el tiempo, quienes van a tomar posesión de Roma van a ser los ostrogodos. Estas tribus bárbaras y anteriormente el emperador de Roma no habían dejado que el obispo de Roma tuviera un protagonismo muy importante. Hasta esa época el obispo de Roma era un obispo más de la cristiandad, como había en diferentes lugares. Solo religioso. Ajá. Pero con el tiempo, en el año 538, Justiniano manda a su ejército desde Constantinopla hacia Roma para liberar a Roma de los ostrogodos. Cuando libera a Roma de los ostrogodos, ya no tenés ahí ninguna de las tribus bárbaras gobernando en Roma, ni tampoco vas a tener un emperador. Quien se quedó allí llenando ese vacío fue el obispo de Roma. Y ahí es donde comienza a tener protagonismo el obispado de Roma. Ahí es donde son los inicios de la Iglesia Católica que nosotros tenemos en la actualidad. Un poder político y religioso, ¿verdad? Entonces, ahorita más adelante vamos a ver cómo termina esta historia, porque en el año 538 empieza un periodo largo que va a terminar en 1798, de donde va la Iglesia Católica a gobernar a placer en toda Europa occidental, o Roma occidental más bien en este caso. Claro. Desde Roma. Bueno, no, en el caso de esa historia fascinante, entonces se cumpliría lo que había sido profetizado, que el cuerno pequeño quitaría a tres. Y habías mencionado ya los ostrogodos y los érulos. Érulos, vándalos y ostrogodos. Sí, eso es un detalle muy importante, ¿no? Porque bueno, la historia oficial, ¿verdad? Acuérdate que la historia pues, casi siempre la escriben los ganadores. La historia dice, que en este caso digo los católicos, que esta gente, los érulos, los vándalos y los ostrogodos, tenían una religión, como te digo, eran cristianos, pero en cuanto al tema de la deidad, creían diferente a la Iglesia Católica. Entonces, por eso la Iglesia Católica básicamente los destruyó. De estas tres tribus bárbaras fue tanta la destrucción que no quedó ningún descendiente a la fecha. Fueron exterminados. Pero si nosotros detallamos, ahorita no es el tema, pero si detallamos más a fondo, resulta que esta gente, el asunto no fue por lo que dice realmente la historia oficial. Esta gente, entre otras cosas, tenían en alto la ley de Dios. Esta gente guardaba el sábado y por lo tanto no se sometían a la autoridad del obispo de Roma, que ya había comenzado a hacer ciertos ajustes en la fe. Y por eso fueron destruidos, ¿verdad? De ahí que entonces encontramos 10 cuernos, después son arrancados 3 cuernos, que son estos, ¿verdad? Los érulos, los vándalos y los ostrogodos.
Y después, cuando el último de estos cuernos, que son los estrogodos, es arrancado, surge el cuerno pequeño, que es el sistema papal. Entiendo. Ujú, So quedan 7 de los originales 10, porque 3 fueron arrancados, y ujú. el cuerno pequeño un total de 8, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ajá. Que sería entonces lo que terminó quedando. Ok. Ujú. El tiempo en que va a actuar el cuerno pequeño es muy importante. Ujú. Es la otra parte de la historia que venimos contando. Dice que va a actuar por tiempos Y y la la mitad de un tiempo, un ¿verdad? tiempo, Entonces, exacto. ¿qué significa esto? Bueno, un tiempo en la Biblia significa un año. Cuando Ujú. dice tiempos sin especificar la cantidad, se está hablando de dos años. Dos, Y luego plural, ¿no? medio tiempo es medio año, o sea, es un periodo de 3 años y medio. De hecho, tengo aquí, Wilson, la nueva versión internacional. Ve cómo traduce este texto. Dice, hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder durante 3 años y medio. Entonces aquí lo Mm, está diciendo directamente, no hay que investigarlo tanto. Pero bueno, wow. originalmente sí dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Pero con esto confirmamos de que sí son 3 años y medio. Bueno, para confirmarlo más, si queremos verlo en una Biblia como la Reina Valera, que es la que nosotros utilizamos normalmente, Ujú. nada más hay que irse al capítulo 4 de Daniel, donde habla de los 7 tiempos que va a estar como una Ujú. bestia Nabucodonosor, que son 7 años, ¿verdad? Entonces Que son él 7 tiempos, 7 años, ¿verdad? Entonces exacto. no hay no hay mucha complicación. Ahora, 3 años y medio son 1260 días o 1260 años, ¿verdad? Exacto. ¿Qué pasa? Que en profecía, un día equivale a un año. Y tenemos que aplicarlo por fuerza en esta profecía, el asunto El de día por principio. año, porque esta profecía es para el tiempo del fin, Ok. ¿verdad? Entonces, un ejemplo lo vamos a tener de día por año en profecía, lo vamos a tener, por ejemplo, en Ezequiel 4:6. Hay muchos textos, pero solo veamos Ezequiel 4:6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. Ok, entonces el mes bíblico tiene 30 días. Hay que tenerlo bien presente. Entonces, 3 años y medio, que es lo que va a tener de tiempo para actuar el cuerno pequeño, son 1260 días o 1260 años, que van desde el año 538, que es cuando Justiniano derrota a los ostrogodos y el papado o el obispo de Roma toma el control político y religioso del imperio en el lado de Occidente, hasta el año 1798. 98. ¿Qué pasa en Ujú. 1798? Ya estamos en la época de Napoleón Bonaparte. Napoleón envía a su general Berthier, toma al Papa Pío VI, se lo lleva, él va a morir en el exilio, y se le quita a la Iglesia Católica el poder que tuvo durante 1260 años, donde quitaba, ponía reyes, mataba y perseguía a aquel que se le oponía. Nadie podía tener una Biblia porque aquello era pena de hoguera. Ya, ya, exacto. Entonces, este periodo va del año 538 hasta el año 1798. Una cosa que quiero recalcar aquí es que este es el primer periodo de dominación papal. A ver, entonces, en el caso de lo que tiene que ver con ese periodo, es impresionante, Luis, que son 1260 años. Un imperio demorar tanto tiempo es bastante, ¿sabes? No lo hizo Babilonia, no lo hizo Medo-Persia, no los griegos, no la Roma imperial, y sí lo hace un poder político y religioso que emerge de entre esos cuernos, ¿no? De esos reyes. Entonces, Luis, como te decía, cuando yo estudié esto por primera vez, es algo que me impactó y todavía me llama la atención. ¿Cuánto tiempo? Más de un milenio y un cuarto de milenio, 1.25 de milenio. Es impresionante, no ha habido un imperio
que haya demorado tanto, ¿no? Una dinastía. Y solo hay una aplicación directa. Ya tú lo has mencionado varias veces y ya lo hemos dicho acá, pero si usted mira qué dinastía, qué imperio ha demorado tanto, ha controlado el planeta a sus anchas y a su antojo, y solo hay uno, y es el poder de la Roma de los papas, ¿no? Entonces es impresionante la precisión profética que nos hablaba de todo este asunto. Y sabemos de que este periodo o este sistema va a ir más allá de los 1260 días. Es más, sabemos que va a Hasta llegar nuestros hasta la días, época de Cristo, hasta de la nuestros segunda días, venida de Cristo, exactamente. más bien. ¿Por Así qué? es, así es. Porque este cuerno pequeño en Daniel capítulo 2 está representado por esa combinación de barro y hierro que llega hasta los pies de la estatua, o sea, hasta el final de la historia. Exacto, Este exacto. No, sistema no va ha a ser terminado. destruido hasta la segunda venida de Cristo. Mm, Pero esos detalles los vamos a tener nosotros ampliados en el libro de Apocalipsis. Aquí en el libro de Daniel exacto, sabemos nada más que el imperio, o este reinado papal va a llegar hasta la segunda venida de Cristo. Pero correcto. antes de la segunda venida de Cristo, este poder va a volver a tener una fuerza increíble, ¿verdad? Increíble. Mm, mm. Ok, dice que este sistema, el sistema papal, iba a hablar palabras contra el Altísimo, ¿verdad? Correcto. Entonces, ¿cuáles son esas palabras? Bueno, esas palabras son las abominaciones que hace este imperio, porque, bueno, vamos a ver un momentito a Apocalipsis 13:5, Wilson. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, estas palabras que en Daniel 7:25 iba a hablar contra el Altísimo son estas abominaciones. Ujú, Ya también, bueno, nos habíamos referido en otros videos anteriores sobre las abominaciones. Vamos a dar algunos ejemplos que ya también habíamos dado de abominación en la Biblia que están relacionados con las cosas que ha hecho la Iglesia Católica a través de la historia. La primera cosa que vamos a ver aquí, que es abominación en la Biblia y que la Iglesia Católica instituyó en el cristianismo, es creer en la inmortalidad del alma, ujú. ¿verdad? Y en las prácticas de adivinación y, ¿cómo se llama?, intermediación de los muertos a que nos llevan estas prácticas que están relacionadas con la inmortalidad del alma. Vamos a verlo en Deuteronomio. Ujú. Deuteronomio 18:9 al 12. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Ok, si hay gente que nos está escuchando hasta ahora, sepa que, sepan que nosotros tenemos un video o una serie de videos relacionados con el asunto de la inmortalidad del alma, ¿verdad? La mentira que Ujú, es eso. Cuando uno cree en la inmortalidad del alma, se expone entonces al espiritismo. ujú. Y al exponerse al espiritismo, se está exponiendo a los mismos demonios, ¿verdad? Exactamente. Ok, la segunda cosa que es abominación y que tenemos aquí es creer que la ley de Dios es cosa del pasado, que la ley de Dios ya no está vigente. Vamos a leer Proverbios 28:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Ok, si nosotros creemos que la ley ya no tiene validez, que ya no es vigente, ya no es vigente y no, ahora solo por gracia, pues si quitamos la ley del plan de salvación, estamos cometiendo sacrilegio, porque si sin ley, bueno, dice 1 Juan 3:4 que pecado es infracción a la ley. Entonces, Ujú. si no tenemos ley, no hay pecado.
Exacto. Si no hay pecado, no hay pecadores. Y si no hay pecadores, entonces no tenemos necesidad de un Salvador. Qué terrible, Entonces, ¿qué es exacto. lo que se hace? Y echar por tierra la intercesión de Cristo, echar por Ujú. tierra el Evangelio. La verdad, Porque exactamente. sin ley no hay pecado, y si no hay pecado, ¿para qué necesitas un Salvador? Ujú. Si todos serían santos, porque si pecado es infracción a la ley, si no hay ley, pues entonces no hay pecado. Sí, exacto. No, no tiene lógica. También tenemos videos sobre eso. Si ustedes nos escuchan hasta ahorita, nada más rebusquen ahí entre las listas que tenemos de reproducción y ahí van a encontrar todos estos temas que nosotros estamos ahorita mencionando. La otra cosa es que esa abominación en la Biblia la encontramos en Deuteronomio 14:3. 14:3. Ajá, y abominación es alimentarse con carnes y alimentos que Dios no mandó a comer. Estas leyes, incluso hay gente que dice que son cosas del pasado, Ujú. que están relacionados con la ley ritual, pero no, estos son leyes de salud. Y nosotros debemos cuidar nuestro cuerpo porque es templo del Espíritu Santo y el Espíritu de Dios habita dentro de nosotros. 14:3. Nada abominable comerás. Ok, sí, entonces eso es un tema. No tenemos, por cierto, de eso no tenemos ahorita, hasta esta altura, un video, pero sí Una lo tenemos temática, ahí pendiente digamos, para un futuro. Ok, la seguro. otra cosa es, abominación es presentar adoración a Dios de una manera y en un día en que Dios no lo pidió. La Iglesia Católica cambió la adoración que el Señor había dicho que se debía realizar en el sábado para el domingo con la excusa de la resurrección, sin Mm. ninguna validez bíblica. Y de eso también tenemos videos en donde hay citas de la Iglesia Católica jactándose por ese cambio que hizo en el día de adoración. Ahora, este día se hizo con un fin idolátrico. Ujú. Ya domingo se estableció como una adoración diferente a la que Dios había presentado. En ese día se adoraba en el sistema pagano al dios Sol. Por eso en inglés se dice Sunday, día del Sí. sol, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos guardando otro día, dándole la adoración al Señor en el día domingo, ese día está relacionado con la adoración, con la idolatría. Mm. Vamos a ver Ezequiel, el capítulo 8, 15 y 16. En este texto, lo que vemos aquí es algo que estaban haciendo los antiguos moradores de Jerusalén. Ellos estaban adorando al sol, le estaban dando la espalda al templo, o sea, estaban dándole la espalda a la verdadera adoración y se estaban postrando a adorar al sol. Es un símbolo de lo que hace el cristianismo en la actualidad. Sí. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ok, entonces tenían el templo a las espaldas, ¿verdad? O sea, le estaban dando la espalda a la verdadera oración y estaban adorando al contrario, precisamente hacia el sol. Eso en ese tiempo ya de Ezequiel, imagínate lo que es hoy en día, donde cristianismo es sinónimo de adoración en domingo. Sí, está Lo relacionado que con la se habla idolatría. es terrible, ¿no? Que Ok. hasta en ese aspecto el mundo cristiano de la actualidad hasta lo considera una verdad sin refutación, pero realmente bíblicamente no es así, ¿no? Es terrible. Y aunque tenga una, ¿cómo se llama? Una excusa piadosa, ¿verdad? Entiendo. Bueno, que estamos La adorando aquí justificación. porque el Ajá. Señor resucitó en ese día.
pero hay que Ajá. hacer un análisis de lo que sucedió en el Nuevo Testamento después de la muerte de Jesús. No, los hermanos seguían adorando en el sábado, no hubo Correcto, ningún cambio. correcto. Y otra cosa bien interesante, ya que estamos aquí hablando sobre la destrucción de Jerusalén, es que la destrucción de Jerusalén, que es un tipo de la destrucción del mundo, Final. se Ujú. dio porque estaban quebrantando el día de reposo. Mm. Aquí tengo la cita en Jeremías 17, ve lo que dice. Jeremías 17:27 dice, pero si no me oyereis para santificar el día de reposo y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas y consumirá los palacios de Jerusalén y no se apagará. O sea, la destrucción de Jerusalén fue por no guardar el cuarto mandamiento. Y conforme nos vayamos metiendo más a profecía, vamos a ver que lo mismo va a acontecer en el tiempo final. Uf. O sea, Ujú. ya lo vimos desde el capítulo 6. El conflicto final está relacionado con la Adoración. adoración, precisamente, ¿verdad? Ok, otra cosa que es abominación y que la Iglesia Católica ya hizo por 1260 años es derramar sangre inocente. Oh, oh. Sobre todo derramar la sangre de los hijos de Dios. Ezequiel 22:2. Tú, hijo de hombre, no juzgarás tú, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre y le mostrarás todas sus abominaciones. Ok, entonces eso es otra de las abominaciones que ya ha hecho la Iglesia Católica precisamente en ese largo periodo de 1260 años. Lo que Otra, se llamaba la famosa Inquisición, ¿no, Luis? Esa es el santa, ¿verdad? dito, la Santa Inquisición, imagínate. Sí, 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 sí. Ok, otra frase entonces a analizar que ya habíamos mencionado algo es, dice que pensará el cuerno pequeño cambiar los tiempos y la ley, ¿verdad? Entonces, Ujú. cuando en la Biblia se habla de tiempos, se está hablando de profecía, de tiempos proféticos, ¿verdad? Sí, ¿Por qué se cambió la iglesia los tiempos proféticos o la forma en que se interpretan las profecías? Precisamente porque la cristiandad, los protestantes de la Edad Media sabían a quién correspondía el simbolismo de la bestia, la prostituta Apocalipsis 17, quién era el anticristo, ujú. y todos apuntan hacia la Iglesia Católica. La única forma en Adelatan. que ellos se despistaran, los protestantes, era cambiándole la forma en que interpretaban la profecía. Y ahí pusieron entonces la interpretación preterista, que todo está en el pasado, y la futurista, que dice que todo está en el futuro, de manera que si todo está en el futuro, en profecía, o todo está en En el el pasado, pasado, la Iglesia Católica no, o el papado no puede ser la bestia, no puede no ser hay el Cristo, cumplimiento. no puede ser nada de eso. Entonces aquí en ese detalle también acertó muy bien la profecía del capítulo 7, ¿verdad? Porque básicamente eso hizo estragos. Tenemos también otro video que está relacionado con eso, es un súper tema, ¿verdad? Es uno de los videos más largos que tenemos. Cómo se cambió la forma de interpretar las profecías en un lapso de 400 años. Se llevó Ujú. eso al papado, Exacto. ¿verdad? Llevarlo a cabo. La otra cosa, Wilson, es que dice que pensaría cambiar la ley. La ley es eterna. Pero este Inmutable. sistema pensaría cambiar la ley. Y de veras Ujú. que sí lo hizo. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a los 10 mandamientos, ahí vamos a ver que los mandamientos que están, por cierto, relacionados con la adoración del Señor, fueron quitados y en su lugar hicieron otros ajustes para completar los 10. Eso. Entonces, también en esto pegó bastante bien o acertadamente Daniel, ¿verdad? O más bien el Señor, a dar este detalle que nosotros vemos palpable en nuestra época. Ok, una cosa, y ya esto sí es lo más importante, es que, y lo más importante de la profecía, hemos visto cosas muy interesantes, pero lo más importante de todo esto es que el libro de Daniel nos habla que mientras está todavía existente este poder político religioso, Ujú.
En el cielo se está llevando a cabo un evento importante. Vamos a ver ahí Daniel 7, 9 al 14. Es un texto bastante largo, pero nos va a ilustrar exactamente qué es lo importante de esta profecía. ¿Por qué? Porque esta profecía, como te dije antes, nos va a dar la introducción al tema del santuario y acerca del juicio investigador, un juicio que se está llevando a cabo en el cielo, ¿verdad? Así es. Antes de la segunda venida de Cristo. Y sabemos que es antes de la segunda venida de Cristo porque el sistema papal todavía está vigente cuando empieza el juicio allá en el cielo. Nos dice versículos 9 al 14, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Amén. Ok, hay que tener cuidado aquí en la parte del versículo 13, porque ahí en veces se confunde la gente. Dice, miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta la anciana de días. Muchas veces se confunde esto con la segunda venida de Cristo, Mm, mm. pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que tenemos nosotros al principio es una escena de juicio. En el versículo 9 dice, estaba mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. Y aquí es donde está la clave. El juez, hay un juicio. El Ujú. juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y más Libros, adelante, en el ajá. versículo 13, es que el Hijo del Hombre viene hacia donde está el Señor, el Padre, Y es una visión que no es en la tierra, es allá en el cielo, en el justamente. cielo, exactamente. Este juicio es en el cielo. Entonces es la primera mención directa que tenemos del juicio. Por eso el acomodo de los capítulos tal cual los tenemos, que no están en orden cronológico, sino están Así en es. orden de la idea del juicio, Ok. ¿verdad? Que es lo que mencioné anteriormente. Ahora, esta profecía, al igual que la profecía del capítulo 2, está enfocada en una sucesión de reinos. Estos reinos y todos los reinos están aquí sustituyendo al Señor. Están dominando sobre todo el mundo, pero el verdadero gobernante es el Señor. Ahora, a través de estos reinos es que Satanás está ejerciendo el control sobre la humanidad. Al Sí, final, entiendo. no era Alejandro Magno, no era Nabucodonosor, sino era el mismo Satanás el que estaba gobernando a través de estos hombres, Entiendo. usurpando lo que era de Cristo. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al final? Al final, lo que tenemos es que este juicio que se está realizando en el cielo, del cual vamos a ver más detalles, lo que se está juzgando aquí es las vidas de aquellos que van a pertenecer al reino de Cristo. El Señor ya ganó la batalla en la cruz
Ujú. ¿verdad? Pero todavía no ha tomado posesión de este planeta. Cuando el Correcto. Señor tome posesión de este planeta, aquellos que salieron airosos en ese juicio, que se llevó a cabo en el cielo primeramente, son los que van a pertenecer a ese reino que ya no va a tener fin, ¿verdad? Va a ser un reino para siempre donde el Señor de señores y el Rey de reyes es Cristo Jesús. Cristo Jesús. ¿No? Por eso es que ese juicio se da en el cielo antes de que venga Cristo Jesús aquí a la tierra. Exacto. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. O sea, Cristo es el que ganó la batalla, Él es el heredero, pero nosotros a través de Él heredamos también, ¿verdad? Amén. Y en eso es que termina el libro de Daniel en el capítulo 7, porque dice en el versículo 26, los versículos 26 y 27, pero se sentará el juez, ve qué importante, se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le Y obedecerán. obedecer. Entonces, esta es la culminación de la profecía del capítulo 7. ¿Qué trata? Trata de los reinos, de esa sucesión de reinos que están trabajando en favor de Satanás. Satanás es el que está detrás de ellos. Eso es algo que vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 10. Entonces, a Mm, través de ellos, Satanás ejerce poder sobre las personas. Pero el juicio que se está llevando a cabo en el cielo, lo que va a hacer es devolverle de nuevo al reino al Señor. Y los que están siendo juzgados en ese juicio en el cielo, como vamos a ver más adelante, son los hijos de Dios, los que van a heredar con el Señor para siempre por los siglos de los siglos. amén. Amén. No sé si tenés algún comentario, Wilson, para terminar. En este sentido, Luis, me gustaría resaltar el aspecto que nunca ha habido algo tan preciso como tan extraordinariamente, deliberadamente, también diría yo, metódicamente explicado. Esta es la segunda forma que Dios utiliza para explicarnos el devenir de los diferentes reinos. Lo primero es lo que tiene que ver con la estatua, y ahora en el capítulo 7 entonces están estas bestias, estos animales, el león, el oso, el leopardo, la bestia espantosa y terrible que después vienen a ser 10 reyes y estos terminan de 3 derrocados y un cuerno pequeño, y después viene entonces un juicio en el cielo. Todo esto, Luis, realmente nos deja claro el panorama profético delineado a través de todo ese tiempo, desde Daniel hasta nuestro tiempo. Y por lo tanto, Luis, me parece a mí extraordinario. Solo Dios, en su divina sabiduría, podía haber dejado de manera tan elocuentemente expresada estas verdades, ilustradas de esa manera, Luis, y así trazar miles de años en conjunto para traernos a esta tremenda desarrollo de los eventos, de los imperios, de los diferentes controles que habría por parte de Satanás en esta tierra, y cómo Dios estaría allí cuidando y vigilando. Sabes que me llamó también la atención bastante el asunto de que este cuerno pequeño, por ejemplo, de 1260 días o 1260 años, haría daño a los santos del Altísimo, estaría haciendo esto y deshaciendo aquello, pero igual no podría vencer. Dios todavía tendría el control. Entonces, Luis, no estamos solos, Dios nos ha dejado a expensas del enemigo, todavía tenemos a un Dios que está al tanto de las cosas y que va a hacer un juicio de todas estas cosas y va a permitir que sus hijos sean vindicados. Todo esto es buenas noticias, Luis, a pesar de que no es nada favorable muchas veces durante el devenir de los acontecimientos a los hijos de Dios.
pero igual van a triunfar así como lo hizo en su momento Daniel. También los hijos a lo largo de las ciudades van a salir victoriosos. Y sabes, Luis, eso es un mensaje que da un aliciente y creo que, como tú decías, se viene aún lo mejor del libro de Daniel y vale la pena que sigamos aprendiendo, mis amigos, de todo esto, porque pues aún lo que viene es aún más extraordinario, ¿no? Sí. Bueno, entonces los esperamos para el próximo capítulo, Daniel, capítulo 8 ya. Ahí voy a, no sé cuántos capítulos o cuántos videos van a hacer. Tal vez vaya a ser uno, tal vez dos, no sé ahorita, pero sí me he propuesto hacerlo de la manera más sencilla para que todos aprendan, ¿verdad? Entonces, si es ahí, Daniel 8 y Daniel 9 es donde debemos poner mucha atención porque es el clímax del libro de Daniel. La gente a veces dice, bueno, la parte del capítulo 11 sí es una de las partes más complicadas de la Biblia, pero no es tan importante como lo es Daniel 8 y 9. Entonces, los esperamos para la próxima. Vamos a Así tener es. primero una oración, Wilson. Ya me iba a ir sin la oración. Claro que sí. Dios, amante Padre Celestial, gracias te damos, Señor, en esta hora por lo bueno que has sido con nosotros, al darnos, Señor, estas señales, estas profecías, para tener la certeza de que usted tiene el control de todo desde antes que las cosas se diesen. Gracias te damos, Señor, por esa seguridad y ayúdanos, Señor, a tener la sabiduría para poder seguir adelante en esta serie de estudios del libro de Daniel. Bendícenos, Señor, y ayúdanos también para ser instrumentos de mensajería a este mundo que se está cayendo a pedazos para Mm. acelerar pronto tu venida. Gracias te damos, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Que amén. el Señor los bendiga. Chao. Bendiciones, mis amigos.